Desde que el presidente Gustavo Petro anunció la presencia de la fuerza pública en el plateado en Argelia, Cauca, y no solamente la presencia de la fuerza pública, hasta ese territorio también se dirigió el gabinete ministerial, porque como lo mencionaron en varias oportunidades por parte del gobierno nacional, no solamente se trata de llevar la fuerza pública, sino que también el gabinete ministerial hiciera presencia en este territorio para llevarle soluciones y por supuesto todos esos proyectos productivos que se pueden elaborar en este territorio, teniendo en cuenta que gran parte de los habitantes del Plateado Cauca pues se dedican única y exclusivamente al cultivo de hoja de coca y pues por supuesto por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro se quiere que se realicen emprendimientos, que se lleven a cabo hospitales, escuelas, colegios, en fin. Sin embargo, pues desde que el presidente Gustavo Petro anunció su presencia allí en el Plateado Cauca, pues todas las personas de derecha, los uribistas e incluso y aún más preocupante, los supuestos periodistas de nuestro país mostraron su preocupación pero indignación que cómo era posible que el presidente Gustavo Petro hiciera presencia en ese lugar después de 2 años. Sin embargo, pues en los años anteriores todos estuvieron completamente callados, incluso casi que su silencio fue completamente cómplice del conflicto armado que vivió o que está viviendo este territorio en este momento. Personas como el señor Néstor Morales, quien no tuvo ni siquiera un poco de vergüenza al hacerle preguntas completamente tergiversadas y por supuesto con doble sentido a un general. Ya vamos para allá. Sin embargo, antes de que ustedes escuchen esa lamentable entrevista, la invitación como siempre es a que se unan a nuestro canal de WhatsApp. Por ahí les estamos compartiendo a ustedes información bastante importante de lo que sucede en la política colombiana, pero no solamente eso. Ese chat, ese grupo, ese canal de WhatsApp, como muchas personas lo llaman, también fue creado para poder desmentir a los medios tradicionales de comunicación y por supuesto mostrar los logros del gobierno del presidente Gustavo Petro. Esos logros que por supuesto pues no muestran los medios de derecha y los medios que siempre le han servido a los mismos de siempre. Aquí abajito en la parte inferior en la descripción del video ustedes le dan ver más, se van a desplegar allí unos links, también aparecen nuestras redes sociales, bienvenidos también por allá y por supuesto en nuestro canal de WhatsApp que los esperamos por ahí todos los días, les estamos compartiendo información muy importante. Así que dicho esto, quiero que empecemos con este corto video que publicó hace algunas horas la presidencia de Colombia. A través de su cuenta de X ellos escribieron lo siguiente y que es muy importante para visibilizar el por qué el gabinete ministerial se dirigió hasta este territorio. Ellos escribieron: llegamos a El Plateado Cauca para transformarlo en un territorio de paz y justicia. Inicia el proceso de comunidades energéticas, el fortalecimiento de proyectos turísticos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como estudios de infraestructura vial. El Plateado es Colombia y se transformará en una potencia productiva y de oportunidades. Observen este corto video, por favor. Estos logros es lo que por supuesto le molesta a la derecha y al uribismo de este país y no solamente esos, observen esto por favor. En las últimas horas también el Ministerio de Defensa escribió: en el Plateado Argelia tropas del ejército ubicaron minas antipersonal cerca de vías, casas, el colegio y hasta en el cementerio que ponen en riesgo a la población. Con señuelos ubicados junto a los explosivos tipo cilindro, la estructura Carlos Patiño busca afectar a las tropas que adelantan la operación Perseo. Grupos de explosivos y demoliciones realizan procedimientos de brecheo para el desminado de estas zonas. Recientemente más de 170 artefactos fueron destruidos. Esta es la presencia que está haciendo en este momento el gobierno del presidente Gustavo Petro y que parece que le molesta profundamente a la derecha de nuestro país. Esa derecha que por supuesto provocó la expansión de estos grupos armados al margen de la ley. El mismo ministro de Defensa en varias oportunidades y a varios medios tradicionales de comunicación les indicó que hace más de 6 años no se hace presencia por parte de la fuerza pública de nuestro país en ese territorio
territorio. Es decir, por supuesto, eso ayuda a la expansión de estos grupos armados al margen de la ley. Quiero leerles rápidamente este trino del senador Wilson Arias, que por supuesto tiene toda la razón y que además desmiente completamente esas falsas narrativas que mencionaba el uribismo, la derecha y la oposición en tiempo de campaña, que supuestamente nos íbamos a volver como Venezuela, que el dólar iba a subir a 5.000 o que incluso el presidente Gustavo Petro le iba a entregar el país a las guerrillas. El senador escribió a través de su cuenta de X: si el gobierno de Gustavo Petro le iba a entregar el país a la guerrilla, ¿qué hace quitándole a la guerrilla y narcotraficantes el dominio que por 5 años tuvieron en el plateado? Peor, ¿qué hace el presidente Gustavo Petro llevando inversión social de 60.000 millones de pesos? ¿Cómo es posible que haya llevado a un equipo para iniciar sustitución de cultivos ilícitos? Es insólito que haya enviado a 1.400 hombres de la fuerza pública. Se le iba a entregar el país a la guerrilla. ¿Por qué hace eso? Esas son las preguntas que se hará la oposición de este país, ¿no? Esas son las preguntas que, por supuesto, se hacen las personas que desgraciadamente en algún momento le creyeron a esa oposición nefasta y también a los medios tradicionales de comunicación que jugaron un papel muy importante. Pues bueno, dicho esto, yo quiero que por favor ustedes le presten mucha atención. Esta es una parte de esa entrevista que concedió el general Eric Rodríguez a Blue Radio. Allí en la mesa se encontraba el señor Néstor Morales y también el señor Ricardo Ospina. El mismo Ricardo Ospina que a través de sus redes sociales indicó que supuestamente habían tenido que sacar a los magistrados en helicóptero hace algunos meses atrás. Esa es la calidad de periodismo que tenemos en nuestro país. Empecemos a escuchar esto, vamos a ir hablándolo como siempre, vamos a ir aquí mencionando algunas cosas importantes que se evidenciaron en medio de esa entrevista, así que por favor préstenle mucha atención a esto. Escuchen. Le estoy hablando de un cañón, de un río que tiene la longitud de lo que tiene la vía entre Bogotá e Ibagué, de manera que es un área geográfica considerable y es una población bastante grande, 60.000 personas. Sí. Desde esos años 80, 90, lo que ha florecido allí es la economía de la coca, y donde florece la coca, el resto de productos agrícolas se extinguen, porque el alto precio de la coca o los altos dividendos que inicialmente le da la coca al cultivador hace que nada más sea rentable cultivar. De tal manera que hoy por hoy, podemos decir prácticamente, en ese cañón no se cultiva comida, se cultiva coca. Hay algunos pocos campesinos valientes que persisten cultivando cacao. El siguiente cultivo más grande después de la coca es el café, 3.000 hectáreas de café, pero ese cañón atraviesa el enclave cocalero de Argelia y el Tambo, sí, que es el enclave cocalero más importante del departamento. Por eso, la importancia de la presencia del gabinete ministerial y también de la directora de sustitución de cultivos ilícitos, que también por parte de la oposición fue bastante cuestionada por una fotografía que publicó a través de sus redes sociales, cuando ella va a ser la persona encargada de que las personas transiten de esa economía ilícita a las economías lícitas, tal cual lo está mencionando el general con esos cultivos que dice que en su mayoría, en este caso, pues son cultivados, valga la redundancia, que es la hoja de coca, para que ya no cultiven hoja de coca, sino que en este caso transiten a otras economías. Y esta economía lo que ha hecho es nutrir a las organizaciones criminales y se ha convertido en un bastión para las FARC de Iván Mordisco, porque la estructura Carlos Patiño, que está allí controlando la población, es la que financia las acciones de las otras estructuras en el departamento y también en el país. Por eso cada vez que generamos presión en el cañón del Micay, las otras estructuras empiezan a atacar en Silvia, Toribío, Jambaló, en Caloto. Ese es el fenómeno que se vive allí. General, usted ha hecho una elocuente radiografía del problema. Presten por favor mucha atención a la pregunta completamente tergiversadora que le va a hacer Néstor Morales al general. Contexto. Ahora, lo que pasó este fin de semana, quisiera preguntarle por la imagen de este fin de semana. ¿Qué intentaban ustedes como militares, el Ministerio de Defensa, metiendo a 1.400 hombres allí? Estos son del Comando de Operaciones Especiales, llevando 6 ministros y se quedaron 2 horitas y se devolvieron, general Rodríguez. ¿Qué intentaban ustedes como fuerza pública? Pero adicionalmente, ¿qué intentaban al meter más de 1.400 personas que pertenecen a la fuerza pública y que intentaban con meter 6 ministros?
Esa es la pregunta completamente amarillista, o sea, como quien dice no se está haciendo absolutamente nada, eso fue un intento, ¿qué hacen intentando? ¿Por qué no van a la acción? Es lo que piensa Néstor Morales. ¿En qué queda esa situación en el Néstor, no es un intento, la operación Perseo es un esfuerzo que no tiene retroceso por recuperar el cañón. Los 1.400 hombres no están solo en el corregimiento, están desplegados a lo largo y ancho del cañón del Micay. Y el propósito es cumplir con un deber constitucional del Estado colombiano, de ir a proteger a esa población. Es una población donde desde hace 15 años no hay policía, ni siquiera. Donde hace más de 15 años la ley, la justicia, todo lo hace un grupo armado de narcotraficantes. Ese mismo grupo armado que está reclutando a los niños. ¿Usted no había policía allí? 15 años. Vea, no recuerdo en este momento el año exacto, pero aproximadamente hace 15 años, por una acción de tutela, se retiró el puesto de policía que estaba en la región porque la población decía que los ponía en riesgo ante la avanzada de las guerrillas. Entonces, el Estado colombiano y todos nosotros colombianos como sociedad no podemos retroceder ante estos criminales y desamparar a otros colombianos. De manera que la operación Perseo es la respuesta a esta necesidad de la población. Perdóneme, si una tutela sacó a la policía allí hace 15 años, ¿cómo hacen para volver hoy en el 2024? O sea, no pregunta por qué no se hizo presencia por parte de la fuerza pública en gobiernos anteriores, sino entonces, ¿por qué entran ahora? Es la pregunta y es la tergiversación de Néstor Morales, o sea, queda completamente claro que en serio pareciera que presuntamente a los supuestos periodistas de nuestro país les gustara más entonces que ese territorio siguiera siendo coactado por los grupos armados al margen de la ley antes que tener presencia del gabinete ministerial y la fuerza pública. Aquí la pregunta real debería ser ¿por qué en gobiernos anteriores o por qué por lo menos en el gobierno de Iván Duque no se hizo presencia por parte de la fuerza pública de nuestro país en este territorio? Pero pues ya sabemos, ¿no? El señor está allí ligado a la familia del señor Iván Duque y por supuesto no iba a hacer esa pregunta. Bueno, yo le puedo hablar, Néstor, de la operación militar. Estamos nosotros allá. La tutela fue para retirar un puesto de policía y lo digo para significarle que los servicios de la Policía Nacional que presta para infancia y adolescencia, para la comunidad, para dirimir los problemas que se presentan y prestarle la seguridad humana y el servicio de vigilancia a la población no se viene presentando. Entonces lo que había era una ausencia del Estado y lo que había es una presencia de los grupos armados organizados. Lo dijo todo absolutamente el general. O sea, había una ausencia completa del Estado y por eso la expansión de los grupos armados al margen de la ley. Esa fue la razón. Y en 2 años que apenas lleva el primer gobierno de izquierda y progresista, se hizo presencia en este territorio. Si siguen o si hubieran seguido los gobiernos de derecha, el territorio seguiría siendo en este momento permeado por los grupos armados al margen de la ley. Organizados. Eso no tiene ninguna justificación desde ningún ángulo de vista. De manera que lo que estamos haciendo es corregir estos hechos mediante el avance militar. Y la presencia de los ministros el fin de semana obedece a que esa región no se estabiliza solamente con la presencia de tropas, Néstor. Acabo de describirle un escenario en el que una parte importante del territorio nacional vive de una economía que es ilegal. Allá nuestros campesinos no siembran vida, no siembran comida, como decía Cicerón, sino lo que siembran es un veneno, y un veneno para quienes lo consumen, pero un veneno que genera violencia y que alimenta las arcas de los grupos narcotraficantes que están reclutando a los propios niños del Cauca. Sí. Esa es la razón por la que estamos allá. Y los ministros van porque tiene que ir la institucionalidad. Sí. Esa situación no la cambia el país ni ningún gobierno, solo con la presencia de tropas, que es lo que ha sucedido históricamente. Tiene que hacer presencia el gabinete ministerial, tiene que hacer presencia el gobierno nacional, además para llevarle confianza a los pobladores. Al inicio de esta entrevista, yo creo que todos escuchamos que el general estaba mencionando que gran parte de los pobladores de este territorio cultivan la hoja de coca, porque ese es su único sustento y porque adicionalmente pues es lo que en este caso los grupos armados al margen de la ley les exigen que cultiven. Sin embargo, no solamente sirve que lleguen y en este caso saquen a los grupos armados, entonces ahora, ¿qué van a hacer los pobladores? ¿Qué van a hacer las personas que en este caso viven en ese territorio y que por muchísimos años han vivido de la plantación y el cultivo de la hoja de coca? Hay que hacer una transición completamente ligada al gobierno nacional, tal cual lo está mencionando aquí el general. O sea, se lo dijo absolutamente todo. Lo que hay que hacer allá es transformar el territorio. Y lo que transforma el territorio son las obras de infraestructura, es la educación, es la salud.
Mire, sobre eso, sobre la transformación del territorio con educación, con salud, con posibilidades de sustitución de cultivos ilícitos, debe ir acompañado por la institucionalidad, por los ministerios, por el gobierno nacional. Esa visita que pues, se produjo este fin de semana sí es el punto de partida para que salga adelante ese programa, para que realmente haya un cambio en la forma de vida de los habitantes del Plateado, de esa zona de entrada al Cañón del Micay. Pero por supuesto, o sea, ¿qué tipo de preguntas son en serio las que hacen los supuestos periodistas de nuestro país? A ver, yo creo que fue muy importante que altos funcionarios del gobierno fueran y de primera mano tuvieran la oportunidad de tener percepción directa de cómo viven nuestros compatriotas en el corregimiento, en qué situación, y conocieran lo aislado del territorio. Cuando fuimos aterrizando al Plateado, una vez se bajaron, desembarcaron todos de los helicópteros, pues iban sorprendidos porque es un valle profundo entre el corregimiento y la cresta topográfica de las partes altas del cañón. Hay más de 400 metros, de manera que estuvimos descendiendo entre cerros 400 metros, y lo que se veía allí era un verde esmeralda solamente de cultivos de coca. Usted, una vez aterriza en el corazón del Cañón del Micay, se da cuenta de la magnitud del problema. De manera que para mí fue un evento muy importante que los ministerios responsables de hacer esa transformación, o los funcionarios en cabeza de quienes recae esa responsabilidad, fueran a tener esa percepción directa. Lo dijo absolutamente todo. Es necesario también que el gobierno nacional, que el gobierno del presidente Gustavo Petro, de primera mano sepa qué es lo que está sucediendo en ese territorio. Pues bueno, ahí escucharon ustedes. Yo creo que no queda absolutamente nada más por decir. De verdad que el periodismo de este país sigue coactado por las derechas, sigue coactado también por el uribismo, y por eso quiero finalizar con esta imagen de, vean ustedes, enero del año 2020, del señor Iván Duque, expresidente de nuestro país. Por este lado físico impuro escribió: la rabia de la derecha con la liberación del Plateado es que fue un gobierno de izquierda quien lo hizo, llevando incluso soluciones, a diferencia de los gobiernos anteriores que solo iban a poblaciones vulnerables para llevar bum bum bum. Aquí está la imagen. Que por favor este tipo de imágenes y actos no se nos olviden, para que tengamos en cuenta que la derecha de este país, que el uribismo, que personas como el señor Iván Duque, que muy pocas soluciones llevaron a estos territorios alejados, no pueden volver al poder. Pues bueno, a todos muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. No olviden por favor suscribirse, darle like a este video. Si usted es nuevo, bienvenido. Si usted continúa aquí y siempre ha visto nuestros videos, por supuesto, muchas gracias. Si no se han suscrito, hágalo. Aquí abajito dice en un botón suscribirse, suscríbase a nuestro canal de YouTube para que por supuesto podamos seguir haciendo comunidad, para que le sigamos llevando información a muchas personas que posiblemente todavía le creen a esos medios tradicionales de comunicación. Y por supuesto no olviden comentar. Yo siempre leo sus comentarios, sus opiniones son bastante importantes. No aparezco por ahí, pero siempre los leo para que lo tengan presente. Así que a todos muchísimas gracias. Y no olviden por supuesto seguirnos en nuestro canal de WhatsApp. Hacemos presencia por allí también para desmentir a estas personas como Néstor Morales, que lo único que hacen por supuesto es minimizar las acciones del gobierno del presidente Gustavo Petro. A todos muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.